Pues bueno, buenos días. Gracias por venir a la charla sobre Baton Route y cómo nos puede ayudar a mejorar la seguridad en nuestras rutas de viajeros. Antes de entrar en la parte técnica, que hablará mi compañero Albert, nos presentamos. Albert es consultor internacional de Baton Route, ¿vale? Porque estamos presentes en 23 países y de ahí que tengamos la necesidad de hablar varios idiomas. Yo soy la directora técnica de la solución. Y antes de empezar a hablar sobre la funcionalidad y entrar un poquito más en detalle, os voy a comentar un poquito qué es Baton Route y el contexto en el que nace y crece. Baton Route es un producto propio de la compañía Nunsis Group desde hace unas semanas, ¿vale? Con la compra de Socis, que pertenecía a Juan Roch, el dueño de Mercadona, y Dinicom, una tecnológica de Zaragoza, se unieron y se convirtió en Nunsis Group. Pasamos en poquito tiempo de 600 a 2.500 empleados. Con eso hemos aumentado también nuestras sedes físicas en todo el territorio, con lo cual estamos muy cerca de vosotros. Porque esto es importante, porque creo que es necesario o es importante saber que Baton Route no somos solo el producto y el equipo de Baton Route, sino que tenemos detrás una gran tecnológica con todos estos sectores o soluciones que nos rodean y de las cuales nos podemos nutrir. Baton Route está aquí localizado en producto propio, es uno de ellos. Veis que tenemos pues, como unos 10 más o menos actualmente y además todas las demás unidades de negocios de las cuales podemos también beneficiarnos. ¿Cómo o de qué manera? Proveyendo a nuestros clientes de hardware, por ejemplo, colegios a los que les damos el servicio de Baton Route y además les hemos ayudado a poner terminales para las personas acompañantes. O en empresas de transporte en las que les hemos ofrecido los lectores de QR para los empleados. Esto hace que al final tengan un proveedor que les puede facilitar muchísimas soluciones relacionadas, no solo el control de las rutas. Bueno, esto lo pasaremos rápido, ¿vale? Para que veáis, en la web se puede ver todo lo que tenemos. Y ahora sí que entramos en la parte que nos interesa. ¿Qué es Baton Route? Baton Route es una aplicación de gestión de rutas de viajeros. Lo que hace es tener conectados a todos los actores de la ruta, ya sean los que operan en la ruta, conductores, personas acompañantes, como los viajeros o familias de los viajeros y las personas o empresas que están como gestores de la ruta, operación de rutas. Todos ellos están recibiendo información en tiempo real de qué sucede en ese momento en la ruta. Importante, Baton Route no es un GPS, es decir, nosotros no controlamos la flota, solo controlamos lo que sucede desde que se empieza la ruta hasta que se finaliza. Una vez finalizamos la ruta, ya no estamos recibiendo GPS del dispositivo del monitor o monitora, ni sabemos qué más sucede. Entonces, eso a veces crea inquietud en las personas. Pues, aquí está muy seguro, es decir, nosotros no traqueamos nada. Fácil instalación, no necesitamos poner nada porque somos conocedores que a veces las rutas las realiza una empresa y de pronto puede cambiar. Pues ahí no se instala nada, se utiliza todo con el dispositivo móvil del conductor o la persona acompañante. Lo mismo para las familias y la plataforma del operador sí que es una plataforma web donde se puede ver todo, en qué rutas tenemos activas, qué está pasando en cada una de ellas, quién las está gestionando y poder realizar cambios. Todo esto lo comentará luego Albert más en detalle. ¿Quién utiliza Baton Route actualmente? Al principio nacimos como una aplicación que da servicio a rutas escolares y luego ampliamos el sector. Ahora mismo tenemos Baton Route funcionando en caminos escolares a pie o en bici, caminos escolares en bus, transporte de empleados, residencias o centros de día y luego algunos ayuntamientos ya empiezan a ponerlo en transporte a demanda. Transporte a demanda planificado, es decir, rutas que conectan los núcleos rurales con el centro, con el hospital o rutas que llevo a la población a la playa. Entonces, yo ya tengo especificadas unas paradas y simplemente quiero que las personas puedan utilizarlo de manera libre, que para eso tenemos un tracking público en el que las personas pueden ver por dónde va el autobús, yo me subo y me bajo, o de manera planificada como para los núcleos rurales. Llama a la persona, reserva para un día y entonces el autobús sabe que tiene que recogerlos y llevarlos al hospital, el centro, el punto que consideren de la capital o de la ciudad más grande. Y esto, bueno, ¿por qué es importante? Porque al final, ¿qué valor aporta Baton Route a toda esta gente y a todas estas entidades? La trazabilidad. O sea, hoy en día lo trazamos todo, sabemos perfectamente, pedimos un paquete y sabemos dónde está. Os pongo algún caso muchísimo más cercano. Pides una pizza y sabes perfectamente cuándo la han metido en el horno, cuándo va a salir del horno, cuándo la tiene el repartidor en la moto y que va a llegar a tu casa en 15 minutos. Sin embargo, con el transporte, ya sea escolar, de empleado,
no sucede. Yo, por ejemplo, que tengo hijos, con el transporte escolar, yo sé dónde tengo que estar mi parada, pero asumo que va a venir a las 7:30. Si sucede algo, no sé dónde pasa. Y digo yo que hoy en día será más importante mis niños que la pizza. O bueno, o dentro de 2 horas igual cambio de opinión. Pero ahora mismo me parece relevante que yo esté ahí un día de enero muy frío, que estemos esperando y el autobús a lo mejor ha tenido un atasco, ha pinchado una rueda y a mí nadie me lo notifica. Baton Rouge soluciona esto, hace que la persona acompañante o conductor, en función del transporte, pueda notificar que ha tenido una incidencia, un problema y que va a llegar más tarde. O enviar al centro y decir, oye, que no puedo hacer la ruta por la razón que sea, hay que cambiar la parada, y que el centro pueda, de manera proactiva, solucionar todo esto. Y bueno, pues evitándose las llamadas y la frustración de la gente. Esto estamos hablando en cuanto a realizar la ruta, esa previsión, que a mí alguien me avise. Pero también relacionado con la seguridad, y hemos visto unos casos recientemente que aunque salen poquitos, nosotros conocemos más de niños olvidados, niños que al finalizar la ruta se han quedado. Este es de 2020, que sucedió con un nene de 3 años, este de 2022 y en 2023, en septiembre, sucedió con el niño del espectro autista. Entonces, ¿por qué pasa esto? Por ley, las personas acompañantes tienen que recorrer el autobús, por la razón que sea, a veces se hace, a veces no, tal vez por confianza. Entonces, ¿qué hace Baton Rouge? Baton Rouge soluciona esto. ¿Por qué? Porque la persona sabe exactamente quién tiene que subir y quién tiene que bajar, me lo dice la aplicación. Las personas que han subido son las que tienen que bajar y yo sé perfectamente que si tengo que bajar 4 niños, a mí me tienen que bajar 4. Lo puedo hacer manual, lo puedo hacer por QR, lo puedo hacer por el sistema que quiera. Luego, además, Baton Rouge añade funcionalidades para el cierre. Es decir, yo obligo a que para cerrar la ruta tú tengas que leer un QR al final del autobús, lo que te obliga a recorrer todo el vehículo y ver que está todo de acuerdo, que han bajado todos los niños, si a lo mejor se me ha escapado alguno o los hemos enviado muy rápido. Entonces, todo esto es lo que, así a grosso modo, es lo que puede facilitar o proporcionar. Albert contará muchas más cosas. ¿Dónde está funcionando Baton Rouge ahora mismo? En 23 países. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos aquí ahora mismo es el mismo que tienen en todos los países del mundo. Y la solución es general, ¿vale? Ofrece la misma solución para problemas similares. Al final, la casuística es la misma. Aquí se está utilizando tanto en rutas escolares como transporte de empleado como a demanda. Cada país lo está gestionando de una manera. Lo gestionan entidades públicas o transportes privados, dependiendo. Y en territorio aquí español y en cuanto a las entidades públicas, estas son las que ya lo están utilizando, ¿vale? En Ibiza tenemos unas rutas de pedibús, ¿vale? Son rutas caminando. En Las Rozas tenemos rutas en bici. Manresa y Rivas, que es de los últimos en incluirse, tienen ruta mixta. Hacen parte del trayecto a pie y luego utilizan el bus de línea. Y todo eso se gestiona con la misma aplicación, porque la aplicación se puede configurar y adaptar a la necesidad de cada uno. El resto de consells, como Generalitat Valenciana, Gobierno y demás, utilizan para rutas escolares con transporte, con bus, ¿vale? Algunos utilizan un bus para cada colegio y otros utilizan transporte compartido, que eso también se puede realizar. Se crean agrupaciones y luego cada uno ve solo lo que le interesa, o por colegio o por transporte, en función de cómo lo queráis organizar, siendo siempre el consell como el superadministrador que tiene el control de todas las rutas. Toda la información que pasa por Baton Rouge, además, se queda clasificada de manera que siempre se puede consultar. Y estas son algunas de las empresas de transporte que ya trabajan con Baton Rouge. Alsa y Moventia lo utilizan para todos sus servicios. El resto lo utiliza algunos para transporte escolar, otros para empleados y cada vez más están ampliando o están poniendo Baton Rouge en más servicios por la comodidad, porque al final centralizan la información. Y estos, por comentar un caso, son centros de día y residencias que algunas son privadas y otras tienen concierto, pero casi todas están trabajando a través de administraciones públicas, por licitación o pliego. DomusVi en concreto
hizo un piloto con nosotros este año. Y es que, claro, en el tema de residencias y centros de día, nosotros sabemos que el público, el viajero, suelen ser personas mayores que no están muy acostumbradas a utilizar aplicaciones móviles. Y además, la persona acompañante suele ser o la pareja o familiares que tampoco o usan el teléfono móvil o no están muy familiarizados con ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Todas las notificaciones de Baton Rouge se reciben por notificación push, algo que creíamos que iba a abrir una brecha digital. En el caso de residencias, hemos habilitado notificaciones por llamada. DomusVi hizo un piloto con nosotros para funcionar de enero a junio con este sistema, en el que se llamaba a la persona y se le decía que su autobús o su vehículo estaba cerca y que por favor bajara ya a la parada. Como ha funcionado y la verdad es que están contentos, les ha ayudado a optimizar tiempos en ruta porque ya no tienen que esperar a la persona que baje. Los viajeros están mucho más contentos, no tienen que estar debajo o arriba diciendo, bueno, cuando venga ya veré qué hago. Y han ganado todos. Ha hecho que en septiembre entren 18 centros con este sistema. Y bueno, esto por si tenéis curiosidad, antes Baton Rouge se llamaba Traceus, como os he comentado, empezó solo con transporte escolar, luego cambiamos de nombre a Baton Rouge simplemente porque ampliábamos el servicio a más sectores. Estas son unas noticias de entonces, de TV3 y Antena 3, en el que se habla de cómo Baton Rouge se ha implantado en rutas escolares y se puede ver cómo funciona y cómo participa cada una de las personas con su aplicación en el transporte escolar y cómo funciona Baton Rouge para ellos. Si tenéis curiosidad, se pueden ver, están en YouTube o en el canal de Nunsis. Y nada, ahora os dejo con Albert, que todo esto que yo os he explicado de manera teórica, él os va a explicar de una forma mucho más concreta con la aplicación. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Vale? Yo soy Albert y nada, os voy a explicar un poco en qué consiste Baton Rouge. Baton Rouge son 3 partes. Son 2 aplicaciones y una plataforma web. La primera aplicación que vemos aquí es la del conductor, monitor o bueno, la del responsable de ruta en general. ¿Cómo funciona esta aplicación? El monitor va a iniciar la ruta y en el momento en el que se inicie la ruta saldrá ese circulito verde que indica que se está geoposicionando el autobús, el vehículo. Bueno, pues autobús o como hemos dicho, ¿no? Puede ser bicicleta o puede ser a pie. Al llegar a cada parada se va a marcar quién ha subido o quién ha bajado. Se puede marcar bien de manera manual, por QR, reconocimiento facial, etc. Y esto va a dejar información sobre a qué hora y en qué parada ha subido o ha bajado un viajero. Además, el monitor, o bueno, el conductor, o en general el responsable de ruta, va a poder mandar incidencias. Es decir, en tiempo real va a poder indicar si hemos pinchado una rueda, por ejemplo, si tenemos algún retraso, algún atasco, y esto lo van a recibir los usuarios en la otra aplicación que veremos ahora a continuación. El responsable va a poder ver las ausencias que se han creado. Es decir, si un viajero no va a asistir en esa ruta ese día, no va a aparecer aquí, pero podrá verlo como las ausencias creadas para ese día. Esto es muy útil a la hora de, por ejemplo, si una parada no tiene ningún viajero asociado, se puede saltar esa parada. Obviamente esto pues, va a optimizar el tiempo de realización de la ruta. En cuanto a la seguridad, que es un poco lo que nos lleva a la ponencia de hoy. La seguridad del propio responsable de ruta, porque algunos son un poco reacios a se me está geoposicionando, se me está teniendo cierto control. No, en el momento se cierra la ruta, la geoposición se finaliza. Ni los familiares, ni los usuarios, ni la propia entidad va a poder seguir la trazabilidad del vehículo. En cuanto a la seguridad de los niños olvidados que comentábamos, está el tema que comentaba Raquel, el tema del cierre por QR. Se puede imprimir un QR al final del autobús, obligando así al conductor o al responsable a cumplir el protocolo de ir hasta el final del bus y una vez se seleccione el QR se cerrará la ruta. Entonces se obliga de esta manera. Además, siempre cuando, por ejemplo, en las rutas escolares, no solo se marca cuando sube un viajero, sino que cuando se llega al centro se obliga a una segunda validación de quién baja. Que esta validación pues eso, se puede hacer por QR o se puede hacer también manual. ¿Qué ventajas tiene esta aplicación para las entidades? Bueno, además de lo que hemos comentado, ¿no? Del control de las rutas y de ofrecer esta información en tiempo real, que esto es muy, muy importante, es que es compatible con todas las apps y las webs municipales y no necesita ninguna instalación previa ni de GPS ni de otro dispositivo, simplemente el móvil o la tablet con la aplicación.
A nivel ecológico, bueno, ahí lo vemos, es el fomento del transporte colectivo y la contribución a reducir el CO2 y el acabar un poco con este uso del papel, ¿no? De la lista clásica de quién va a subir y quién no, porque está todo digitalizado. Evitamos así ese consumo un poco innecesario de papel. Esto en cuanto a la primera app, ¿vale? La segunda app es la app del usuario. En el caso, por ejemplo, de un transfer o de un transporte a demanda, el propio usuario será el propio viajero. Entonces, el usuario va a ver el tiempo estimado de llegada y con esto pues, lo que va a evitar es tener que estar esperando en la parada y demás porque va a ver sobre qué hora llega el bus. En el caso de colegios, centros de día, normalmente los usuarios van a ser los familiares. En cualquier caso, van a ver el tiempo estimado de llegada. Van a poder indicar ausencias puntuales o cambios de ruta. Sí, pues mi hijo, en lugar de ir en la ruta 3, va a ir en la ruta 4 y va a ir en esta parada. Se puede gestionar desde ahí. Además, va a recibir información de estas incidencias que hemos dicho que el responsable de ruta ha creado, las va a recibir, se va a retrasar la ruta porque hay una rueda pinchada, porque hay un atasco, etcétera. En el caso de transporte escolar, en el caso de los centros de día, que son los familiares los que usan esta app, van a recibir las notificaciones push o, como en el caso de DomusVi, pues por teléfono también se pueden recibir por email. ¿Notificaciones de qué? Pues de su familiar ha subido al autobús, ha bajado, ha llegado al centro, el bus de su familiar está cerca. Todas estas notificaciones son totalmente editables por la entidad y se puede elegir que las reciban. ¿Y qué ventajas aporta esto? Bueno, aparte de todas las que hemos comentado, de reducción del tiempo de espera, de poder recibir las notificaciones, de marcar las propias ausencias o los cambios de ruta. Además, existe la posibilidad de reservar plaza y pagar en página web el propio viaje. ¿Vale? Y sobre todo, pues eso, el seguimiento en el propio móvil de la trazabilidad del autobús hasta que el responsable de ruta cierre la ruta. Entonces ahí ya no veríamos el autobús. Si es una ruta a pie, veríamos una persona a pie. Si es una bici, pues una bicicleta. Por último, la plataforma web. Desde aquí, la entidad va a poder gestionar la ruta de manera fácil y muy eficaz. Va a poder editar las paradas, va a poder editar el orden de las paradas, el tiempo de llegada, va a poder gestionarlas de una manera muy, muy intuitiva. Va a poder indicar a los usuarios de estas rutas la información de esa ruta, con las paradas, con los tiempos, la capacidad de los vehículos. Una cosa muy importante, va a poder crear informes, va a poder obtener informes tanto en Excel como en PDF sobre las propias rutas. ¿Qué ruta ha sido la más larga? ¿Qué usuarios han hecho uso de esta ruta o qué uso ha hecho este usuario en concreto? ¿Qué cambios de ruta ha habido? ¿Qué ausencias? Toda esta información en Excel y en PDF sin ningún problema. Además, se va a minimizar el olvido en el transporte escolar gracias a esta información que nos ha ido enviando el propio responsable de en qué parada ha bajado cada viajero, en cuál ha subido, en qué punto se puede geoposicionar. Entonces, vemos a tiempo real, que esto es muy importante, qué está pasando en la ruta, quién ha subido y quién no, lo cual nos da esa tranquilidad y esa paz mental que creo que es necesaria. Por último, bueno, hemos comentado algunas de las ventajas a nivel de que tenemos la web de reservas, no es necesaria ninguna instalación adicional en los autobuses, que esto también a veces pues, puede ser un problema, pues aquí no lo sería. Nos integramos muy fácil en cualquier app o web municipal y personalizamos la app con los logos de la entidad pública, tanto la app como la plataforma web. ¿Vale? Si quisierais una marca blanca porque no queréis que aparezca Batonroute, esto también se puede hacer sin problema. Por último, ¿cómo se consigue Batonroute? ¿Cómo puedo hacerme con Batonroute? Bueno, pues las entidades públicas simplemente pues puede hacer una contratación. Ahora os pasaremos el email de info@batonroute.com
para poneros en contacto. Podemos hacer una demo sin compromiso y para que veáis un poco cómo funcionan las apps a modo pues, de una demo. En caso de un pliego administrativo con, por ejemplo, empresas de transporte o centros de día o empresas de monitores, esto debería ser mediante un pliego con puntuación, en el que se puntúe la implantación pues, de un software tecnológico que tenga estas funcionalidades, ¿vale? Y nada, aquí os dejamos el mail de contacto, bueno, tanto el mail de Raquel como el mío, y el mail de la propia solución, ¿vale? Pues si queréis contactar con nosotros podéis indicar que venís del CENIS. Y eso sería todo. Muchas gracias por vuestro tiempo.